Buenas tardes. Mi nombre es Jerry Ricardo Álvarez Cisnado, actualmente estudiante de la carrera de Derecho en la prestigiosa Casa de Estudio Universidad Autónoma de Honduras, cruzando la clase de argumentación jurídica, la cual es una clase en la cual quiero exponer un poco acerca de un tema. Estuve viendo lo que era un video acerca del excelente abogado Miguel Carbonet, el cual nos expone la importancia de la argumentación jurídica para nosotros los estudiantes de derecho como para los futuros o los abogados que ya ejercen el derecho. Él nos habla acerca de cómo importa y cómo impacta la argumentación jurídica al momento de nosotros desarrollarnos en una distinta área, no importa qué área nosotros definamos o nos decidamos a un futuro desarrollar en el mundo jurídico. Nos dice él que debemos de estar claro qué tipo de métodos nosotros debemos de utilizar al momento de querer interpretar la argumentación jurídica. Pues nos dice que ante todo debemos nosotros de ver y analizar la norma, la norma jurídica que nosotros vamos a utilizar al momento de querer interpretar en alguna situación. El significado de la norma jurídica, qué significa el significado de la norma jurídica, cómo nosotros la podemos encajar en algún problema que estemos solucionando en ese momento, por ejemplo, eh, algún hecho que se esté dando y que nosotros tengamos que defender. Entonces él dice la importancia de conocer, la importancia de analizar, la importancia de ver el significado de la norma jurídica, cómo nosotros la podemos interpretar, cómo nosotros la podemos llevar para que las personas comprendan y entiendan cómo nosotros podemos desenvolverla. Entonces dice que nosotros debemos de ver cómo interpretamos la norma, que nosotros también debemos saber cómo lo relativo de los hechos, cómo son los hechos, cómo nosotros podemos encajar y cómo nosotros esa norma dentro del problema que llevamos en ese momento representando. Entonces, la importancia de la argumentación jurídica, cómo nosotros podemos interpretar la situación, cómo nosotros nos podemos desenvolver para dar a entender esa información. Entonces, dice que es muy importante lo que es la argumentación jurídica para nosotros, cómo nosotros debemos de analizarla, cuál es el objetivo que tenemos presente al momento de nosotros querer defender un hecho, cómo nosotros debemos de imaginarnos los hechos, cómo nosotros debemos de imaginar las alternativas, cómo nosotros debemos de consultar estas alternativas al momento del presente. ¿Por qué? Porque pueden afectar cómo nosotros podemos de repente decir algo que nos puede llevar, como dicen, al éxito o al fracaso. Con una palabra o con una argumentación, con algún significado, de repente mala interpretación de las normas jurídicas, nosotros podemos llevar al fracaso a nuestros representantes. Entonces él dice que la importancia de la argumentación jurídica dentro del ámbito jurídico es esencial. Por eso si nosotros como futuros abogados podemos poder estos significados de las normas jurídicas, entonces nosotros prácticamente se nos haría muy difícil al momento de querer nosotros desarrollarnos en el ámbito jurídico. Entonces él nos habla todo eso de las tomas de decisiones, la importancia de escuchar bien el caso, la importancia, nos da ejemplos como los políticos que vienen siendo como el vocero del pueblo, que el político dice lo que el pueblo quiere y a veces hace la interpretación de lo que él quiere y entonces eso confunde el diálogo porque de repente no lleva al objetivo que se busca, sino que de repente viene siendo ya como un propósito más de ellos mismos, más internos. Entonces, eso es la importancia de la argumentación jurídica. Él da claro de que debemos de tomar los espacios, los tiempos, los momentos para que nosotros podamos desarrollarnos bien en el momento de hacer nuestra argumentación oratoria. Entonces, prácticamente nos viene diciendo que no vengamos a improvisar, que si nosotros vamos a llevar un caso que lo analicemos, que veamos las vías, que veamos por dónde nosotros podemos utilizar estas normas jurídicas. Entonces, prácticamente él nos dice que la argumentación jurídica es como
la estructura de nosotros armarlo, podemos decirlo, físicamente. Cómo vamos nosotros a hacerlo en un papel y luego cómo nosotros lo vamos a desarrollar. Cómo vamos nosotros a darnos a entender con esas normas jurídicas, cómo las vamos a interpretar, cómo las vamos a desarrollar, qué vía me lleva esa norma jurídica, si la puedo desarrollar con el lenguaje técnico jurídico, o busco un lenguaje más simple, o busco un lenguaje más jurídico para que se sienta más fuerte. Entonces él nos da esos tipos de métodos que nosotros como estudiantes debemos de tener en cuenta la importancia de la argumentación jurídica.